Estamos en comunicación con Jorge de Mendoza, quien es uno de los referentes de la Asociación Intermodal de América del Sur, AIMAS, para charlar sobre un tema central hoy en esta Argentina, con tanta pobreza, tanta desocupación, con tanta crisis de productividad. Y para revertir este cuadro, para generar trabajo, que es el problema o uno de los problemas centrales de la República Argentina, hay que analizar las capacidades latentes, las capacidades productivas, en este caso, ligadas al sector del transporte, al sector de la logística. Jorge, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Bueno, entusiasmado con esto que vamos a hablar. sí, un temazo te iba a decir, porque a veces uno ve el medio vaso vacío, ¿no? Pero en este caso estamos tratando de ver el medio vaso lleno, que no es poco lo que tiene Argentina. Exacto. Viste que más allá de cualquier otra discusión filosófica, 100 años atrás o un poco más se decía que gobernar era poblar, ¿sí? Hoy necesitamos que gobernar sea un torno, signifique un obrero, una fábrica trabajando, signifique escuelas técnicas enseñándole en serio a hacer un martillo a un chico o un robot. Necesitamos eso. Por todos los rincones, desde Ushuaia a La Quiaca o a Puerto Iguazú, necesitamos que cada dirigente político, y ni hablar el gremial, estén hablando simplemente de cómo hacer que el torno gire. No hay otra. El país de los granos, ¿sí? Ese de gigante, de grandes camiones, trenes y barcos, llevando granos y piedras, está bárbaro. Está bárbaro. Pero es un país que le faltan 35 millones de habitantes. Con 10 millones de habitantes alcanzamos para hacer piedras y granos, listo, estamos perfectos. Pero si somos uno de casi 48, que quizás vamos a hacer 60 dentro de 15 años, no nos queda más remedio que apostar al torno y al microchip, ¿sí? No veo otra. Quizás es una mirada sencilla para alguien muy progre, ¿sí? A donde va más porque lo intelectual es lo intelectual en sí mismo. Pues no. Los que aprendimos desde padres intelectuales a que la política era un torno, a que era generar trabajo, inversiones, bienes de capital, bienes de uso y demás, no nos cabe en la cabeza que nuestro futuro es una charla de café en Corrientes y Maipú en Buenos Aires. Necesitamos producir ingenieros técnicos de todo tipo, de todos los niveles, y especialmente darle confianza al empresario, al que realmente trabaja, al empresario pyme, a la mediana, a la que fuera, que tiene que poder trabajar, tiene que poder producir y tiene que poder atender el comercio interior y además exportar. Te digo que esto de la panacea del comercio exterior está bárbaro. En nuestro caso, multiplicamos por 6 per cápita las toneladas que se movilizan en Argentina para comercio exterior, ¿sí? En el año 80 era una. En el 2017 ya eran 6 toneladas por cabeza. El comercio interior resulta que se redujo en un 12% en toneladas por cabeza. Ahí tenés a la pobreza, ¿sí? Si no se mueven bienes, si privilegiamos el vagón de graneles al vagón de pallets, si privilegiamos el camión volquete al camión furgón o al dragado del río Paraná a 75 metros de profundidad para que salgan barcos de granos y piedras y no haya un solo barco de contenedores circulando entre los puertos argentinos, más que los de comercio exterior, estamos haciendo un país muy chiquitito, ¿sí? Entonces, mi resumen es muy sencillo.
el político, el concejal, el dirigente empresario, el gremialista, el periodista, el intelectual, si no están pensando en cómo vamos a fabricar tornillos y utilizar microchips, no te dije fabricar microchips, no quiere decir que no se pueda, ¿sí? Utilizarlos, ¿sí? Realmente no está trabajando para nosotros. Está trabajando para pasarla bien, como mucho exportar leche en polvo, pero jamás para que tengan trabajo 48 millones de argentinos. Esa es mi síntesis. Provengo de una escuela técnica que además pertenecía a una fábrica. Había un modelo de escuelas técnicas de fábrica que le daba la norma al CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica. Yo estaba en la escuela de Mercedes-Benz, ¿sí? Es decir, que no solamente estaba un chico de 13 años en la escuela técnica, viendo tornos, carpintería, historia, geografía y todo lo demás, sino que además, a la hora de salir, a las 4:20 de la tarde, viajábamos en los mismos 45 colectivos que llevaban a los obreros y a los empleados de la Mercedes-Benz, ¿sí? Y cada 2x3 nos tocaba ir a visitar la planta. Entonces, imagínate lo que es en un pibe de 13 años, entrar varias veces al año a ver andar la serie, trabajando, saliendo los camiones. En aquella época llegaron a fabricar camionetas Mercedes-Benz 220, o sea, la misma, como si fuera el auto, pero camioneta. Sí. Entonces, había otros que iban a la Philips, otras que eran públicas y también trabajaban en fábricas, conocían, los llevaban al complejo hidroeléctrico del Chocón, a la parte en Buenos Aires, la planta receptora. La creatividad, el sueño, el trabajo, entra por los ojos. Obviamente, un rojo diría, estás capacitando a los chicos para que sean esclavos. No, flaco, el soviet hacía lo mismo. ¿Cómo vamos a poder tener comida en nuestras mesas y ver la tele si no tenemos gente que aprenda a producirlas y hacerlas? Y desde chico aprenda que el trabajo es mucho más que salud. Hoy estoy viendo de a pedazos. Jorge, perdón, escuchándote, sí. Digo, el trabajo ha sido un ordenador en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Oriental, occidental. Después está la orientación que le das al proyecto colectivo, ¿no? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Que no solo tiene un sentido micro, un sentido familiar, como ordenador social, sino también colectivo, ¿no? Como comunidades, como país. Pero negar la potencia del trabajo como ordenador y como proyección de una nación, como herramienta para proyectar una nación, es suicida. O sea, vos fijate esto, tiene el trabajo, digamos, como salud, tiene dos variantes básicas. La felicidad de trabajar en lo que a uno le gusta, haciendo lo que le gusta, que eso sí es posible, ¿sí? Y que lo que hace le sirva para su bien. Sale a las 5 de la tarde y todo lo que hizo le sirve para él. Que va a poder comprar una casa, un auto, ir de vacaciones con los hijos, ¿sí? Digamos, un mínimo en el cual no es el mínimo una casa de cartón, ¿eh? No. Un chalet tipo barrio Evita en provincia de Buenos Aires, en La Matanza y tantos otros lugares. Esos son viviendas, especialmente si la vivienda se la puede construir la persona, comprar la persona. Eso va más allá, ¿está bien? Toda vez que el Estado tenga que construir vivienda, es un Estado que no está funcionando. Porque si funciona, la vivienda se construye sola. El laburante tiene con qué construírsela, con sus manos o con un crédito o con lo que fuera. Esa es la síntesis.
¿sí? Entonces, la felicidad de hacer el trabajo se la tenemos que contagiar desde chicos a los chicos, para que elijan su camino de qué les gustaría hacer, ¿sí? No estoy hablando de orientar a propósito, que el chico sea tal cosa, bueno, no. Estoy diciendo que sea feliz en su trabajo y que pueda crear, que pueda ver que cada pieza que sale, o cada chico educado, o cada persona curada, o lo que fuera, o cada ladrillo puesto en una pared, 50 años después, una docente de Jacobasi, viajando por el camino de Ripio, de Bariloche a Jacobasi, a un desconocido con el que está hablando arriba de un colectivo, le dice: uy, mirá, ese puente lo construyó mi abuelo. Después me cuenta, bueno, mi abuelo era el cocinero, y yo le digo: tu abuelo construyó ese puente. Fíjate el significado cultural fortísimo que tiene el trabajo. El hacer una obra bien, un viaducto, que cualquiera que no sabe nada lo mira y dice: wow, lo que es esto. Y una nieta cuenta eso, 50, dije, 90. 90 años después que lo construyeron. Bueno, pero en ese sentido, fíjate, Jorge, que cuando a cualquier persona le preguntan ¿qué sos? Y vos no decís, soy una persona que amo las plantas, o que amo el fútbol, o que amo la literatura, no. Yo me dedico a tal cosa, y yo trabajo de tal cosa. Mi profesión es esta. El trabajo está en la parte constitutiva del ser, ¿no? En lo espiritual y en lo material. Ahí yo tengo una dificultad. Ahí tengo una dificultad. Porque lo que yo soy, lo que sé hacer, que es construir realidades, solo tiene una respuesta. En un país donde construir parece una cosa utópica, ante una chicana que me mandó una vez para trampear, dije: a partir de ahora voy a decir cuál es mi profesión. Traficante de sueños. ¿Está? Entonces, vos fíjate que no digo que soy planificador de transporte con posgrado. No. Lo importante es eso. ¿Por qué? Porque necesitamos un ejemplo. Vos fíjate, estaba hablando con un empresario santafesino de Rosario, de Gran Rosario, y nos estaba contando la capacidad que tienen ellos en cuanto a fabrican semirremolques, pueden pasar a fabricar vagones y contenedores, ¿sí? Que necesitamos. Todo el parque ferroviario que tenemos está absolutamente fuera de medida de lo que necesitamos. Es disfuncional prácticamente, ¿sí? Bueno, tenemos la capacidad instalada en el país de industria metalmecánica suficiente para producir miles de contenedores y miles de vagones por año. Algún ferroviario me diría: estás loco, hay que comprarle a los chinos. No, flaco. El complejo fabril de semirremolques hace 14.000 unidades por año, ¿sí? Si hablamos en toneladas, porque los fierros se miden por toneladas, sí. Y te diría que es lo mismo que fabricar 3 o 4.000 vagones por año, o 8 o 9.000 contenedores. No, perdón, 15.000 contenedores son equivalentes. ¿Está bien? Entonces, lo escuchaba y ¿sabes qué? Me produjo un clic muy fuerte. Vengo escuchando demasiado a gente que está en espacios, incluso industriales, que solo sabe contar lo que hacían hace 40 años. El ambiente ferroviario, industrial ferroviario, que sobrevive solamente de la changuita de pintar o reparar algo y no construye nada, algunos hace décadas, ¿sí? Ojo que uno que falleció hace poco, Pinat, fabricó los últimos vagones hace menos de 20 años, ¿sí? Entonces, te transmiten algo como difícil. Esta gente me decía: no, mirá, entre nuestros proveedores está el que hizo las vigas de sales de brazo largo, o fulano que hace los alas de la turbina para tal usina. Y dije: ¿cómo? ¿Están funcionando? ¿Cómo no sí, están funcionando. ¿Cómo no podés? ¿Cómo no podés?
¿Cómo pueden? ¿Cómo que no podés? Exacto. Claro. Pero ahora te paso la mala noticia. Terrible mala noticia. El jueves pasado me invita un amigo a que le trate de explicar esto de intermodalismo, qué sé yo, a unos compañeros de él de planeamiento. Bueno, totalmente abierta la charla, un par de horas. Arranco, eran 5, más mi amigo, que es sociólogo especialista en transporte, y se presentan los 5, las y los 5. Decime la profesión que tenían. ¿No se te ocurre la profesión que tenían? No sé. Luis, abogados. Los 5 eran abogados. Digo, discúlpenme, no se ofendan, no tiene nada que ver con ustedes. Pero de lo que voy a hablar es para economistas, ingenieros, incluso políticos. Pero no es una cuestión legal. Lo que menos tenemos para resolver es lo legal. Todo lo que les voy a contar está en las normas hechas, no hay que inventar nada. Entonces, es terrible. No es que me dijeron, no, pará, que yo hice un máster en transporte, esto, lo otro. No, pelados. ¿Está bien? Pelados. Entonces, es inviable. Viene cualquiera de estos. Bueno, había tenido 3 reuniones por Zoom la semana anterior, por este tema industrial. Y de las 3 reuniones, solamente en 2 hubo un ingeniero que era el mismo. ¿Está bien? Los demás eran todos abogados. Y en un momento, en una reunión, me dicen, bueno, Jorge, pero vos siempre sacás esto por el lado económico. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De logística? Estamos hablando de economía. ¿De qué otra cosa estamos hablando? La logística está al servicio de la producción y del consumo. Y no existe la logística. Y la producción tiene que estar al servicio de la gente. De la economía. ¿Está? Y la economía al servicio de las personas. ¿Sí? Bueno, está todo dado vuelta. Entonces, sí. Hoy un empresario de Neuquén me comenta que venía muy enojado de una reunión en Zapala. Y dice, no, pero si esto lo tiene que pagar el Estado hasta que funcione, y patatín, que patatán. Una liviandad absoluta. Entonces yo llego a esto. Si en una empresa su problema es que el costo salarial no le permite funcionar, quizás el problema es que está mal diseñado el modelo económico de la empresa. ¿Está? Si necesita suponer el técnico que, bueno, sale subsidiado y vemos cuándo funciona, es cualquier cosa. Estamos en eso. Entonces, que el Estado banque arranques o sostenimiento de cosas que hacen falta, el empujón inicial o lo que fuera bajo un esquema económico político determinado, obviamente, por supuesto, pero que libremente solo estén pensando en que total si me va mal me lo paga el Estado. Y los que planifican, ya directamente planifican en base a eso, estamos hundidos. Estamos hundidos. Porque... Y esto tiene un sesgo, ¿sabes qué? Que mi lenguaje de los últimos 3 minutos se lo puedo confundir por poco con un libertario o con Neustadt, ni por casualidad. Estamos hablando de responsabilidad. Dime, Luis, discúlpame. Jorge, se nos termina el tiempo, evidentemente hace falta, el potencial productivo de Argentina está, aún con todas las dificultades, después de 40 años de un retroceso continuo, ¿no?, que ha tenido la República Argentina en muchísimos aspectos, distintos gobiernos. El potencial, sin embargo, para reconstruir el sector productivo está. Hace falta, por esto que decís, un cambio cultural muy fuerte, cambiar nuestras cabezas, volver a creer en nosotros. Por lo menos gran parte de los sectores que tienen responsabilidad, apelando a la palabra que usaste recién, en trazar los destinos del país. Ojalá se vuelva sobre esto que es un tema central, la producción, y en definitiva se genere una situación donde
donde la economía vuelva a funcionar al servicio de la población, ¿no? Que es en definitiva lo que tenemos que hacer cada uno, o bregar, cada uno desde su lugar. Jorge, te queremos agradecer estas reflexiones y las seguimos en cualquier momento. Un gusto, gracias a vos, Luis. Hasta luego.